El humor es un componente imprescindibilísimo de la literatura, por supuestísimo. Otra historia es que muchísima gente no lo ve así o que guste de una literatura pues más dramática. Hay que tener en cuenta que la literatura, me refiero a la literatura occidental, que surge en Grecia, ¿verdad? En cuanto hizo la división entre tragedia y comedia en el teatro, consideró estos dos géneros como los principales e igualmente importantes. Y el drama, lo dramático, ha surgido después como un elemento espurio, como un quiero y no puedo de la tragedia. ¿Existe literatura sin humor? Bueno, los ejemplos son miles. En la literatura universal están desde Guerra y Paz de Tolstoy, Los Miserables, toda la tragedia griega, Sófocles, Esquilo, Eurípides, La Barraca, Vicente Blas Ibáñez. Pudiéramos citar muchos. Sin embargo, hay otros que por su nombre tal parece que tienen elementos de comedia y no. Es el caso de la Divina Comedia y la Comedia Humana de Balzac. En este caso, aparte de la propia ironía que pudiera tener en el título, no tienen nada de humor, pues están llenas y recrean sobre todo las miserias humanas. Sí hay grandes escritores que han integrado el humor a sus obras. Es el caso del propio Cervantes, de García Márquez, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, en Cuba el propio Nicolás Guillén y nuestro cuentero mayor con el Jorge Cardoso. Como en nuestra vida cotidiana, igual no hay grandes tragedias, pero sí hay un drama muy continuo, todos tenemos nuestros problemas, nuestros dolores y nuestras tristezas, pues el drama nos llega más cerca a nosotros. Todos hemos estado enfermos, todos hemos tenido un desengaño amoroso, hemos tenido un amigo que nos ha traicionado, esas cosas suceden, con lo cual podemos empatizar más. Pero la literatura no tiene que ser únicamente una descripción de la vida en donde mayoritariamente tenga que haber drama, porque la vida es así. Lo cómico sirve precisamente para entrar en mundos distintos, para ver las cosas desde otra perspectiva y para tener una visión diferente de la vida. No deja de ser una perspectiva. Piénsense en grandes obras literarias cómicas, pero no solo porque lo sean en sí, sino porque han significado un cambio de paradigma. En la literatura medieval española, el libro del buen amor indica un antes y un después entre lo que se hacía antes y lo que se hacía después de que el arcipreste de Ita pusiese la religión, el humor, las costumbres y la sensualidad, todo ello con este envoltorio, ¿no?, de sátira y de broma. Ha habido épocas en donde no había humor en la literatura. El siglo XIX tuvo pues una literatura romántica primero, en donde el humor pues prácticamente no existía, tuvo una literatura realista después y únicamente a final de siglo volvió el humor a entrar por sus fueros. Pero creo que es un componente importante y creo que va a ir, espero, recuperando un poco de fuerza, aunque en el momento actual pues no esté en su tiempo más bollante. A ver, desde Freud, desde Woody Allen, desde los griegos, desde los antiguos griegos, digamos que todo lo que ocurre se puede dividir en Eros y Tánatos, lo vital y lo mortal, amor y muerte. Love and Death era la película de Woody Allen llamada La última noche de Boris Grushenko, allá por los 70. De todo lo que hablemos vamos a estar siempre hablando de lo vital y de lo mortal, y todo lo demás son matices, son comentarios de cómo lo vital y lo mortal se pelean entre sí, negocian, se niegan, se reniegan, lo que sea unos y otros. Entonces siempre vamos a estar hablando de eso. Y bueno, en la literatura humorística también siempre hablamos de eso. Los grandes, estoy pensando en alguno contemporáneo como Tom Sharp, algún inglés, Sholem Aleichem, Mark Twain, Oscar Wilde, siempre hablaban del amor y de la muerte en todos los demás matices. Los demás serían como comentarios. En cuanto a los argumentos, ¿no? A los argumentos que deberían emplearse en el humor, yo creo que siempre uno debe hablar de lo que más le moleste. De lo que más le moleste a uno, no debe pensar ya tanto en cosas sociales. Por eso entiendo que un irlandés que se haya criado en escuelas católicas, el catolicismo sea su centro de burla, ¿no? Lo mismo puede pasar con un inmigrante, ¿no? Cuando habla de los choques culturales, o un hijo hablando de los padres, o un padre hablando de los hijos. La urgencia de cada cual, eso uno lo administra como puede. Pero un humorista no se debe quedar conformar con lo sencillo. Un humorista debe incluso con los temas menores, ¿no?, debe tomarse las cosas en grande. Pensar que sí, que más allá del círculo concreto que le ha tocado existir y vivir, y más allá de que el humor tiende a envejecer muy rápido, vale la pena, ¿no?, pensarse las cosas del mejor modo posible. Estos conceptos no son reglas, no son normas, no son leyes, así que todo es subjetivo. Para mí, solo para diferenciarlos, un libro de humor es el que
por ejemplo, reúne unos cuantos chistes o anécdotas o frases, o es un libro de caricatura, de fotos, fotomontaje humorístico, etcétera, etcétera. Es decir, es como un libro de geografía, de matemática, o para colorear, o un libro de recetas de cocina, ¿no? Que son libros, pero no son literatura. Y les llamo libros de humor porque el objetivo al crearlos es el de hacer reír o sonreír, sin hacer literatura. Y por otro lado, tenemos el libro de literatura humorística, así, propiamente dicho. Para empezar, estoy de acuerdo que la literatura es una sola, como es el arte visual, el musical, etc. Pero esas modalidades tienen subgénero. Entonces tenemos la literatura de terror, la romántica, la de aventura, la épica, etcétera, etcétera. Pues ahí es donde cabe la literatura humorística, no un subgénero. Porque es literatura, que sea buena o mala, no, es literatura. Para mí, un libro de humor es aquel que recopila chistes populares, divertimentos, refranes, parodias, que su objetivo no dista más allá de buscar risas rápidas, el relajamiento, sin pensar en reflexiones profundas, ni interacciones artísticas ni estéticas, algo simple. Sin embargo, la literatura, y hablo de cualquiera de los géneros literarios, particularmente la narrativa, es solo una. El humor es una forma de decir, un lenguaje, una herramienta, un estado de ánimo que se agrega a la literatura como quien condimenta un suculento plato. La grandeza de la obra literaria no se basa en si es más o menos humorística o dramática. Responde a parámetros ya concebidos que están vinculados directamente a las habilidades del autor, su forma de contar, la belleza de su historia, lo atractiva que puede hacer esta historia, su dominio de comunicación y sobre todo hasta dónde logre arrastrar al lector con la credibilidad de sus textos. Yo no sé cuál es la diferencia entre un libro de humor y literatura humorística. Quizás un libro de humor sea un libro como tal y literatura humorística es lo que hacemos regularmente, ¿no? Lo que escribimos para revistas o periódicos, o puede ser un libro sobre el humor, además, u obras que pongan el acento en el humor, que no sean obviamente producidas para hacer reír o por lo menos hacer sonreír, pero que al mismo tiempo tienen una arista ahí que es humorística. Para mí es muy difícil definir eso. Si por libro de humor entendemos cualquier libro que se proponga hacer reír sin ser literatura, la variedad, bueno, puede ser muy grande. Pueden ser puros chistes verbales, dibujos humorísticos, fotos cómicas, anécdotas cómicas, lo que sea. Pero una literatura humorística, ¿cuál sería? Si son los libros de ficción, si estamos hablando de libros de ficción que buscan ante todo hacer reír, entonces ni Cervantes, ni Chesterton, ni ninguno de los grandes autores en los cuales es importante el humor, hicieron lo que se llama literatura humorística. Ellos simplemente hicieron grandes obras literarias en las que el humor es importante, entre otras cosas importantes. La literatura, al menos la de alto valor estético, la de gran calado literario, nunca tiene como único propósito ni como resultado principal hacer reír. Si el humor es importante en ella, es literatura, a secas, simplemente. No requiere ningún apellido, ni el apellido humorística, ni ningún apellido. Ahora bien, las obras de ficción centradas completamente en hacer reír, que es lo que podríamos llamar con propiedad literatura humorística, aunque no tengan el calado estético y literario de esas grandes obras que le dan importancia al humor, aún en esos casos indudablemente pueden estimular y enriquecer el sentido del humor, y solo por eso valen la pena. Un creador de humor hace una obra de humor gráfico, una caricatura dibujada, ¿no? Y puede ser muy cómica, solo hecha para reír. Y puede hacer también una caricatura hecha solo para sonreír levemente, incluso solo quizás para una sonrisa interior. Porque su obra hace pensar, es profunda, pero sigue siendo humor gráfico. Las dos, la que hace solo reír y la que hace solo sonreír interiormente. Porque lo demás, también, hacerte pensar, analizar, pero tiene la misma intención, porque mínimamente tiene que haber un contenido cómico dentro de cada una de las dos obras, o si no, no hay humor. Las dos decía, ¿no?, que son obras de humor gráfico. Con la literatura me sucede lo mismo. Por ejemplo, Chesterton escribe una novela como El Club de los Negocios Raros y sin duda la hizo para mí, para hacer reír y sonreír. No importa que nos haya hecho pensar, analizar, que maneje conceptos profundos. Es una obra humorística y el autor, por lo tanto, es un humorista, en este caso humorista literario. Cervantes con El Quijote hizo una parodia de los libros de caballería, es decir, se burló de esos abundantes libros en esa época. No solo eso, llenó toda su historia
con situaciones, con chistes, con escenas humorísticas. No tengo la menor duda que El Quijote es un libro de literatura humorística. Pero hay libros de literatura humorística que están lejos de la profundidad y la excelencia de la escritura de esos clásicos. Serán malos literariamente, pero son libros de literatura humorística, porque la calidad para mí no tiene nada que ver con las intenciones del autor. Pues esa es, a mi modesto entender, la diferencia entre un libro de humor y un libro de literatura humorística. Sé que es un tema complejo, pero en mi opinión, por supuesto, ambas modalidades son bien recibidas porque son muy necesarias las dos. El público al que va dirigida la obra te marca la diferencia, ¿no? Si es para lectores infantiles, primero hay que pensar en qué concepto pueden entender los niños, ¿no? Que pueden entender ellos. Debido al nivel de desarrollo intelectual, de la madurez de su mente, en la edad en que están, ¿no? No tienen por qué entender, por ejemplo, si el espacio es curvo, que si el tiempo es relativo, ¿no? Qué sé yo. Esos conceptos no lo van a entender, entonces ¿para qué lo vas a poner en una obra para niños? Concepto, pero también está el lenguaje, porque un libro de niños, para niños chicos, con un lenguaje rebuscado, académico, no lo van a entender jamás. Y no es que uno le esté enseñando palabras nuevas. Estoy hablando de un libro donde todo son palabras nuevas para ellos. Jamás lo van a entender, ¿no? Por eso es un punto. El segundo punto es pensar cuáles conceptos le podrías dañar a su formación integral, ¿no? Para así no tocarlos en el libro que vas a escribir. Uno no debe de tocar ciertos temas para los niños por problemas de edad, y eso le puede lastimar su formación. Son autocensuras, sí, pero es en beneficio de los niños lectores. Para eso tenemos una responsabilidad los creadores, ¿no? Por supuesto, si es para adultos, no se piensa en nada de eso y se escribe todo lo que se quiera, aunque hay adultos que entienden menos que los niños, ¿no? Pero eso es otra cosa. En fin, esa es para mí la mayor diferencia de escribir para niños y escribir para adultos. Sea libro humorístico o no, esto es para cualquier literatura. Supongo que como toda literatura o como toda obra hecha en el contexto al que estás refiriendo, vale decir, a la experiencia de vida a la que estás refiriendo, ¿no? Entonces, como niño de tal edad, depende de cuánto contexto maneje, de cuánto dato tenga sobre la vida para luego poder darlo vuelta, y como sabe que eso va al derecho, si está dado vuelta, se ríe, ¿no? Eso es lo que hace falta. Pero muy tempranamente los chicos pueden hacer chistes. Vale decir, ya un bebé participa de un hecho humorístico cuando sus padres, hermanos, abuelos hacen, ¿dónde está? Acá está. El niño se ríe porque sabe que esa desaparición no es del todo cierta, porque hay una pausa y volverá a aparecer, vale decir, porque conoce el derecho, se ríe en vez, ¿no?, del revés. Ahí ya está el primer nacimiento de... Entonces, ¿por qué se ríe? Se ríe porque hay una pequeña tensión en la desaparición y volverá a aparecer, pero además sabe porque eso es un juego. Vale decir lo que decía antes del semejante, que quien le está haciendo el juego, lo está tratando como un ser semejante que puede entender ese guiño de humor, ¿no? Podemos partir, yo diría, de dos factores clave. Uno, los temas. Hay temas que obviamente no son apropiados para los niños. Y el otro, el nivel de abstracción que pueda exigir el humor de un tema. Ya sabemos que los niños se manejan mejor con elementos concretos que con elementos abstractos, según la edad, por supuesto. Estos dos factores, temas y nivel de abstracción o de concreción, pueden ser una guía básica para esa diferenciación entre los dos tipos de humor. Ahora, este es un asunto que requiere más espacio, yo lo he simplificado mucho, pero requiere considerar otros factores como son las distintas franjas etarias, las diferencias entre niños de mayor y menor desarrollo lector, las diferencias de ambientes familiares en relación con el humor, etc. Es un tema muy amplio. Y
por qué humor en la literatura para niños y adultos? Bueno, para todos, en especial para adultos, ¿no? El humor nos permite desacralizar todo lo que se necesite, bajar del pedestal, ¿no? Desdramatizar la experiencia, defendernos de la mala autoridad, vencer los miedos, darnos fortalezas a ver las incapacidades de los demás y reírnos de nosotros mismos. Y para los niños en especial, además del placer que provoca el humor, utilizarlo es imprescindible para trabajar, por ejemplo, el lenguaje, la comprensión lectora, la imaginación, desarrollar el sentido del humor en los niños. Es desarrollar la creatividad, la sensibilidad, el sentido crítico, el sentido común, es hacerlo crecer espiritualmente, es hacerlo mejores y asegurándonos que lo hagan en un medio alegre, sano, festivo, atractivo y placentero. El sentido del humor, como el sentido estético e incluso el sentido común, se educa a través de juegos de palabras, adivinanzas, disparates, canciones, onomatopeyas, utilizando la fantasía y manejando siempre el lenguaje, percibir el humor que nos rodea, expresarse y afrontar contrariedades con humor. Esos son objetivos a los que los libros infantiles deben colaborar. ¿Y para qué hablar de lo eficaz que es el humor para motivarlos a leer? Lo aseguro por experiencia. Bien, yo creo que no es solo el humor literario el que no está valorado, es el humor en general. Podemos hablar de la literatura, pero podríamos hablar también del cine, podríamos hablar del arte mismo de la interpretación. Grandes actores cómicos no han conseguido un premio hasta que no han hecho un papel dramático. Lo mismo puede decirse de películas que no han conseguido Oscars y, por supuesto, novelas que no han sido premiadas. En España no tenemos ningún premio literario importante, desde que existen, concedido a una obra cómica. En la actualidad no solo hay pocas obras de ese estilo, sino que no tienen la consideración debida. Tenemos, por ejemplo, la persona de Eduardo Mendoza, que ha escrito novelas excelentes serias y novelas excelentes cómicas, y sus novelas cómicas no aparecen. Cuando se le hace un estudio crítico, cuando se hace una tesis sobre él, todos se centran en sus novelas, diríamos, de descripción social y de problemas sociales. Las novelas francamente humorísticas pues no son objeto de estudio y no son objeto de interés. Los autores serios que tienden al humorismo como segunda categoría, para mí, en primer lugar, no serían capaces de manejar con efectividad las verdaderas herramientas del humor como lenguaje en el arte, y prefieren escudarse en la fatalidad ya asignada al humor por quienes, abusando de poder, lo han encasillado para redimir sus efectos. Tampoco podemos pensar que todo en el humor es bueno, como tampoco lo es en lo dramático. No obstante, cuando de humor se trata y este no cumple con su verdadera función social, aun sea la de entretener, puede convertirse en un peligroso humeral que tiende a la grosería, al mal gusto, al irrespeto, y en tal caso ese humor sí merece ser llamado de segunda categoría. Yo incluso no le daría categoría ninguna, porque es lamentable el poder nocivo que conserva este mal humor. Es cierto que la mayoría de las obras clásicas, no solo la literatura, sino incluso el cine, aunque en el cine se saca un poco más la cara por el humor, pero bueno, es cierto que la mayoría están más vertidas hacia la tragedia, hacia el drama, hacia el melodrama incluso, que hacia el humor. Mira, yo no soy un teórico, cosa que a estas alturas espero que haya saltado a la vista, pero yo creo que tiene que ver básicamente con las sociedades que se toman demasiado en serio, con una especie de criterio de que este problema es tan serio que no se puede hablar de él desde el humor, hay que denunciarlo con dramatismo, el problema que sea. Y que es una actitud errada que ha habido durante mucho tiempo, ¿no? De pensar que es bueno solo para ciertos momentos, para referirse a trivialidades, que no es lo suficientemente profundo, que no va realmente a las causas de una situación dada, que puede ser una enfermedad, un problema social, qué cosa. Yo creo que se busca bastante bien. Hay muchas obras humorísticas, de nuevo, en el cine, en la literatura, en el teatro, que sí son humorísticas y en las que quizás no se piensa desde el principio cuando se habla de clásicos, pero si buscas, hay muchos. Lo que pasa es que la gente de nuevo y la historia tiende a valorar lo dramático por encima de lo humorístico. Yo creo que en ese sentido los griegos lo tenían mucho más claro. O sea, la tragedia y la comedia eran las dos caras del drama. Las dos eran equivalentes. Pero la historia posterior, no sé si también durante los griegos, yo era muy pequeño cuando ha tendido a creer que, bueno, como en el drama se exaltan una serie de sentimientos que se supone que son más puros, más humanos. Eso es lo que hay que hacer. Aparte, bueno, que también, si nos ponemos objetivos, en la historia de la humanidad hay mucho más de lo que llorar que de lo que reírse. Lo que pasa es que justamente, incluso de lo que hay que llorar, hay que reírse para no llorar de nuevo, al menos. En todo caso, eso no debe hacernos pensar que la aproximación humorística a una realidad es inferior, tiene menos peso artístico, todo lo contrario.
Doy con 4 razones que han influido en que se desvalorice el humor y el humor en general, ¿no? Porque hay mucha gente, estudiosos, críticos, académicos y el público en general, ¿no?, que menosprecia el humor, lo tiene como género menor en cualquier arte. Incluso a los mismos humoristas también han hecho bastante porque el humor tenga tan mala opinión en la gente. Voy con las 4. 1. Las autoridades políticas, religiosas y de todo tipo les temen mucho al humor, ustedes saben, y hacen lo que sea para minimizarlo e incluso desaparecerlo si pudieran, incluyendo a los humoristas, por supuesto. Ese es 1. 2. Muchos no se dedican al humor a pesar de tener talento, por la posibilidad de tener poco trabajo, por ejemplo, o por saber que no tendrán mucho prestigio por todo esto que estamos diciendo, o por temor a las autoridades del punto 1, del punto anterior, que tienen miedo y no quieren meterse en lío. 3. Para el público es más fácil entender la tragedia porque en la vida real hay mucho más drama que situaciones de humor. Por eso se entiende el humor, mientras más elaborado es, menos se entiende. Sin embargo, los dramas, las tragedias, todo se entiende porque todos hemos pasado por eso. Y 4. Porque dentro del humorismo, dentro de este arte de hacer humor en todas las modalidades artísticas, muchos creadores, muchos humoristas que hacen ese humor inteligente, que hace pensar, y bueno, ellos se han encargado, muchos, no todos por supuesto, de denostar al que hace humor solo para hacer reír, o hace humor blanco. ¿Por qué? Porque su objetivo es no verse contaminado con esa frivolidad y superficialidad, sin entender que ese humor blanco es tan o más difícil que hacer cualquier otro tipo de humor. ¿Por qué la idea de que lo humorístico es inferior? Realmente no podría decir la causa. Sí es cierto que a la gente le puede llegar a emocionar más lo dramático, o puede que no entiendan todas las facetas de lo cómico. Hay gente que únicamente entiende el humor más vulgar o más sencillo, más primitivo, y no entra en otras sutilezas por motivo de su nivel cultural. Evidentemente, si una persona no tiene un nivel cultural, no puede entender una parodia histórica, y si no domina la lengua, pues igual no va a entender un juego de palabras, o si no tiene un sentido crítico, pues no va a apreciar una sátira. Pero aparte de esta limitación, ¿por qué personas con una formación desprecian el humor? Es realmente un fenómeno curioso. Quizá precisamente por eso, porque no tiene un reconocimiento público. La persona que escribe una novela sabe que si escribe una novela de humor no va a conseguir ni buenas críticas ni premios, y entonces pues de alguna manera se inhibe. Por otra parte, hay un hecho también en el que yo creo que es innegable: el humor es más difícil de hacer, con lo cual se produce menos, y cuando se produce pues igual no es de tanta calidad como podría serlo. A lo mejor una persona que escribe muy bien algo dramático, pues al entrar en lo cómico pues no consigue un pleno éxito. Pero evidentemente ese prejuicio existe. Una persona normal va al teatro a ver una obra cómica cuyo único objetivo es divertirle durante 2 horas. Durante 2 horas esa persona se ríe, disfruta, se lo pasa bien, aprecia el humor, y cuando sale del teatro dice: ¡bah, qué gansada! No, hay que ver la obra según su finalidad. No es una gansada. Si la finalidad de una obra teatral es hacerte reír y lo consigue, es una obra excelente, ha cumplido su propósito. Una obra mala, una gansada, sería una novela de terror que intentara asustarte y no te asustara. Eso sería una obra fallida, o una obra sentimental que no te consiguiera conmover. Pero si una obra cómica te hace reír, es excelente. Sin embargo, la gente efectivamente no lo aprecia. Esto es un fenómeno que ha sucedido de alguna manera siempre, pero en nuestros días está más agudizado y es más significativo.